Para conseguir que el sol brillara con más, la Iglesia Católica añadió posteriormente en la Edad Media al nacimiento de Jesús. ¿Qué le añadió? ¿Qué le añadió a la fiesta esta? Eso fue una añadidura año tras año. Se le iba añadiendo un ingrediente más a la fiesta de diciembre. En esa ocasión, la Iglesia Católica añadió a esa fiesta los villancicos. Añadió villancicos a su costumbre pagana llamada Natividad. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Sin banquetes y orgías sexuales y embriagueces, no tendría ningún significado estas festividades. Pero no todos miraban estas fiestas de buena gana, porque siempre ha habido y habrán personas de pudor y de grandes principios que no se dejarán impresionar por el bullicio festivesco de unos cuantos mundanos, paganos. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña, que también es parte de Europa. Gran Bretaña, cuando en el año 1552 los puritanos prohibieron la celebración de la Natividad o la Navidad. La prohibieron. En el año 1552 fue prohibida la Navidad en Gran Bretaña. ¿Quiénes lo hicieron? Los puritanos. Vamos a mirar qué significa todo esto. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en el año 1660. Esto quiere decir 108 años más tarde, 108 años más tarde. O sea que la Natividad fue prohibida en Gran Bretaña por 108 años. En esos 108 años, en ese país, nunca se volvió a celebrar la Natividad porque los puritanos la prohibieron. Vamos a ver qué significa todo esto. Más tarde, con el gobierno del rey Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. Pregunta, ¿quiénes eran los puritanos? Respuesta, los puritanos eran miembros de la religión oficial de Inglaterra y gozaban del respaldo del gobierno nacional para suprimir todo lo que atentara contra sus costumbres religiosas y nacionales. Ahí está. La Iglesia Católica en Gran Bretaña se encontró con una maquinaria más pesada que ellos. Se encontró con la maquinaria de los puritanos. Fíjense bien. Y los puritanos, vuelvo y repito, era la religión oficial en Gran Bretaña. Como decir que la Iglesia Católica es la religión oficial en Sudamérica. Los puritanos eran la religión oficial de Gran Bretaña y por lo tanto la Iglesia Católica llegó a Gran Bretaña con su cuento nativesco y metiendo Navidad en Gran Bretaña hasta que los puritanos se enchicharon y hablaron en el concilio, hablaron con el rey, con el gobernante, con el presidente de la época y le colocaron la queja. Ha venido una religión llamada católica aquí a Gran Bretaña y nos está metiendo costumbres o culturas que a nosotros no nos conviene porque son paganas, es un paganismo diabólico. Entonces el rey de la época autorizó, por mandato de los publicanos o por gestión de los publicanos, autorizó que la Natividad fuera desterrada de Inglaterra y esto duró 108 años. Oiga, desde el 1552 hasta el 1660 se prohibió la celebración de la Navidad, más de un siglo. Se prohibió la celebración de la Navidad en Inglaterra. Pero cuando se subió otro fulano allá, porque cada vez que una nación baja a un rey y monta a otro, hay nuevas leyes y hay nuevas cosas. Entonces los puritanos, que era la religión oficial de Inglaterra, pues prácticamente lograron que se derribara el imperio católico de ese lugar y la Navidad en ese lugar murió hasta el año 1660. La Natividad o la Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX.
el árbol de Navidad originario de zonas germanas, o sea, Europa. El árbol de Navidad originario de zonas germanas, Europa, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Y aparece otro elemento allí. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década del año 1870, aunque la primera de ellas se imprimió en Londres en el año 1846. Mire, la primera tarjeta navideña se imprimió en Londres en el año 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de estos años, siglo XX, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de un fulano llamado San Nicolás y una jovial figura medieval. El espíritu de Navidad en Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo, o sea, un marrano rosa bajo el brazo. Aquí está. Mire, se fueron incorporando fiesta tras fiesta. Después del año 1552, 1660, en Europa se volvió a permitir la cuestión nativesca. Todo comenzó a tomar una forma, la forma en que se encuentra la Navidad hoy. Tomó forma completamente en el siglo XIX, donde ya cada nación comenzó a aportar un elemento a la Navidad. Europa aportó el árbol de Navidad, vino de allá, de Europa. Aportó el árbol de Navidad y eso se extendió hasta las Américas. Los villancicos también vinieron de Europa. Para el siglo XIX, las tarjetas de Navidad en el año 1870. La primera se imprimió en Londres en 1846. Santa Claus apareció en la escena y comenzaron a aparecer una cantidad de cosas en la escena. Comenzaron a aparecer las guirnaldas, el Papá Noel, el Año Viejo. Bueno, comenzaron a irse agrupando todos esos elementos navideños y luego, ahora sí, aparece lo que hoy en día se conoce la natividad completa en todo su fulgor. Óigase bien. Actualmente la Navidad es una fiesta más profana y comercial que religiosa. Es un tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo, en iglesias y catedrales católicas. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena el 24 de diciembre con una cena familiar para la que se elaboran una diversidad de platos, postres y diversas bebidas embriagantes tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales. En México, la Nochebuena constituye la culminación de una celebración que dura 9 días, a la que le llaman las posadas. Estas empiezan el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. El número 9 también alude a los 9 meses de embarazo de María. Parte esencial de la fiesta es pedir posada mediante unos cantos en los que unos asistentes solicitan el favor de ser recibidos y otros responden primero negándose y al final concediéndolo, con lo que todos estallan en júbilo por el feliz final de la travesía de los peregrinos. Otros elementos fundamentales son la piñata, que junto con el canto de la letanía, los juegos tradicionales, los dulces y las bebidas propias de la época, aglutinan las enseñanzas introducidas por los evangelizadores romanos en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVI. El origen de las posadas parece hallarse en el convento de San Agustín de Colman,
en donde los monjes agustinos aprovechaban la coincidencia de las fechas cristianas y las de los ritos de los aztecas, quienes festejaban el nacimiento de su máxima deidad, el dios Huitzilopochtli. Ahí está. Allí está todo ese material condensado, un material histórico, un material investigativo. Entonces, le queda al amado radioyente la pregunta del millón. Si todo esto se lo inventaron los europeos, si todo esto se lo inventaron los romanos, todo esto vino del continente europeo con Roma a la cabeza, no nació en Palestina esta idea festivalesca. No nació en Palestina, no nació en Israel, no nació en Jerusalén, no nació en Belén la fiesta llamada Navidad, la fiesta llamada diciembre. No es invención de los judíos, no es invención de los patriarcas judíos, es invención de Europa, es invención de una nación pagana, es invención de aquellos que crucificaron a Jesucristo, es invención de aquellos que se apoderaron de las tierras de los palestinos, es invención de aquella nación donde el mismo Jehová le dijo a los judíos, le dijo a sus hijos, le dijo a Israel: no quiero que ustedes hagan alianza con las demás naciones, no quiero que ustedes tengan parentesco con las demás naciones de la tierra, consérvense puro, una nación santa, una nación apartada, una nación que goza del privilegio de ser la nación protegida por Dios. Dios le dijo a los israelitas: no se junten con esas naciones, no tengan negocio con esa gente, porque ellos son paganos, ellos son diabólicos, ellos son sensuales, y si ustedes comienzan a tener parentesco con ellos, ellos van a hacer que sus hijas se prostituyan, van a hacer que sus hijos se prostituyan, ellos van a contaminar mis atrios, van a contaminar mi pueblo, van a contaminar mi tierra. Dios se lo advirtió por muchos años a los israelitas: no quiero que tengan alianza con los paganos. Ahí está. Si Dios había dicho esto, los israelitas, aunque no obedecieron a Dios en muchos años, llegó un tiempo en que los israelitas ya no querían saber de extranjeros en su nación, ya no querían saber de extranjeros en su pueblo, ya no querían que los extranjeros los gobernaran. Estuvieron secuestrados durante mucho tiempo por el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó y acabó con Palestina. Se robaron todo el oro del templo de Salomón, descuartizaron todos los mármoles, descuartizaron todo lo que Dios había mandado a Salomón que hiciera. El Imperio Romano acabó, arruinó el pueblo de Israel. ¿Y cómo es posible que si los romanos acabaron con el pueblo de Israel, luego se apoderaron de la historia del nacimiento, de muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo? Fueron a Palestina y se apoderaron de los libros, se apoderaron de la literatura, se apoderaron de todo lo que tenía que ver con la historia de Israel. Y ahora todos esos materiales, la gran mayoría de ellos, se encuentran en Roma, se encuentran en el Vaticano, se encuentran en las catacumbas de Roma, todos los documentos históricos de Palestina. ¿Qué tal? Si Dios nunca ha estado de acuerdo con la idolatría, los judíos nunca están de acuerdo con la idolatría de hoy, incluso ellos no aceptaron a Jesucristo como el Mesías. Y hasta el sol de hoy no lo han aceptado. Y si ellos nunca aceptaron a Jesucristo como el Mesías, ¿usted cree que en Palestina, usted cree que en Israel se adora a Jesucristo en Navidad? ¿Usted cree que le celebran culto en Navidad? No lo hacen. Si no lo aceptaron cuando estuvo en la tierra haciendo milagros, señales y prodigios, si no lo aceptaron como el Mesías, no lo van a aceptar ahora como un muñequito celebrándole. Increíble eso. Invención europea. Y en Europa nació todo eso. En Europa nació el arbolito de Navidad, en Europa nació el pesebre, en Europa nacieron las guirnaldas, en Europa nació el año viejo, en Europa nacieron todos los adornos navideños, fue en Europa.
¿Quién se lo inventó? La Iglesia Católica Romana. Y eso se regó como una plaga sobre todo el planeta llamado Tierra. Y hoy en día casi todas las naciones del mundo, influenciadas por el Imperio Católico Romano, están celebrando lo que ellos quieren que la gente celebre. Óyese bien. Y cuando entremos a manejar la cuestión de los calendarios, la cuestión del calendario, ahora usted se va a dar por más enterado de dónde salió el calendario de los 12 meses del año, de dónde salió el calendario con los 365 días del año, de dónde salieron los meses, los nombres de los meses, de dónde salieron los nombres de los nombres de los días de la semana. Eso no fue invención norteamericana, eso no fue invención suramericana, eso no fue invención centroamericana. Todo eso vino de Europa. ¿Y de qué parte de Europa? Vino del Imperio Romano. Todo el calendario que nos está rigiendo hoy de los 365 días del año es invención del Imperio Católico Romano. Óyase bien. Ellos acomodaron el calendario a su amaño y a su antojo. Usted va a darse cuenta que el mes de diciembre, que los católicos romanos lo colocaron de último, no es el último mes. No es el último mes. Va a darse cuenta de todo esto. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto es producto de investigaciones. La investigación que usted no quiso hacer, Dios me permitió que la hiciera por usted, para que usted se enterara de qué es lo que usted está adorando. Después de usted conocer todo esto, allá tú, si sigues celebrando tus fiestas diabólicas, paganas, sensuales y mundanas, allí está. ¿De dónde vino todo esto? De Inglaterra. ¿De dónde vino todo esto? De Europa. ¿De dónde vino todo esto? Del Imperio Romano. ¿Quién lo propuso? San Gregorio y San Juan de Nacianceno. Todos estos diablos católicos fueron los que se inventaron ese mamotreto de festividades que usted y nuestros ancestros celebraron por siglos y por siglos. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está convenciendo a la gente de juicio, de pecado y de justicia, y mucha gente está saliendo del paganismo. Quiera Dios que usted entienda este mensaje, amado radioyente, y también salga de este mundo pagano y deje de estar celebrando lo que Dios no ha mandado y no ha ordenado que se celebre. Entonces nos estamos dando por enterado de dónde se originó desde tiempos inmemorables, años 345, porque habían leyes paganas, no habían presidentes, pero habían reyes paganos que aprobaron y dieron su firma, dieron su aprobación a que esas festividades se realizaran y se convirtieran en festividades obligatorias en todo el planeta llamado Tierra, a excepción de Cuba. Yo no conozco otra nación que no celebre Navidad sino Cuba. De pronto hay otras naciones que no celebran Navidad, pero hasta ahora sé que Cuba no celebra Navidad, ni Año Nuevo, ni ninguna otra cosa parecida. Entonces, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, han consentido que muchas celebraciones paganas tomen curso en sus respectivas naciones, porque entre otras cosas, para nadie es un secreto que el mes de diciembre es el mes que más ganancia le deja a todas las naciones de la tierra. En un mes pueden superar riquezas tan impresionantes que si durante todo el año le fue mal desde enero a noviembre, en diciembre recuperan todo lo que no ganaron durante los 10 primeros meses del año. En diciembre, todos se disparan los precios de todo. El comercio como que se explota, hay una explosión comercial, una cosa impresionante. Yo quisiera como ampliar más este tema. Y vamos a tener que buscar la manera de ampliar más esto. Porque es que lo que se ve en diciembre es una locura impresionante. Yo estuve una vez en Bogotá en un mes de diciembre, pero yo no quisiera estar nunca jamás en Bogotá en un mes de diciembre. Es una locura. Es una locura.
Todo mundo camina como robotizado, todo mundo camina robotizado, nadie le presta atención a nadie, nadie mira para atrás, nadie mira para la izquierda, para la derecha, la gente mira hacia el frente, solamente cuidado al pasar la carretera, pero una cosa impresionante, una locura. Si eso es en Bogotá, ¿cómo será en Medellín? Es impresionante lo que se puede mirar en las grandes capitales del mundo en el mes de diciembre. La locura de la gente, el desenfreno por comprar ropa nueva para los niños, el desenfreno por gastar en adornos navideños. Hay algunos países que cada año están cambiando de adorno navideño, porque el adorno navideño de este año no lo van a guardar en los clósetes para el próximo año. No, terminando la festividad de diciembre lo botan a la basura o queman todo eso, porque el próximo diciembre vuelven y compran los mismos adornos o aún más que lo que vendieron, que los que votaron en el año anterior. Es una cosa impresionante. El comercio se explota de una manera tan tremenda. La pregunta es, ¿quién es el protagonista en todo el mes de diciembre? No es el Papa. No son los pastores. ¿Quién es el protagonista? Jesucristo. El protagonista es la figura de Jesucristo, es la imagen de Jesucristo. Una aberrante profanación del nombre puro santo, que la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Y la humanidad se desenfrena, tanto católicos como evangélicos cristianos. Y es que esta es la gran verdad y una cosa muy espantosa. Ahora bien, la gran mayoría, el 99.9% de los que hoy en día somos evangélicos, fuimos un día del Imperio Católico Romano, pertenecimos a ese imperio, pero le aseguro que aunque hemos salido del Imperio Católico Romano, seguimos celebrando las mismas festividades romanas. Salimos de allá del Imperio Católico Romano y seguimos celebrando las mismas festividades que celebramos cuando estábamos en catolicismo. Entonces, si seguimos celebrando las cosas hoy, ¿qué clase de conversión entonces hay en nuestras vidas? Ahora algunos dirán, pero es que ese pastor está salido como del cuento, porque es que aquí en Buenaventura hay iglesias que tienen arbolitos hasta de 8 metros. Y el pastor de tal iglesia, él adorna su iglesia al frente, pone todos sus muñequitos, su bombillito y su estrella de David, y ellos, y para ellos es bueno, y es una iglesia grandísima, enorme, y ellos celebran la Navidad. Yo no sé entonces ese pastor en qué mundo está viviendo, porque si los demás pastores celebran la Navidad, ¿y él por qué también no la celebra también? Por eso es que esas iglesias no crecen, porque no le permiten a la gente celebrar lo que todo el mundo celebra. Algunos otros dirán, pero hermano, mire que en el enlace allá salen predicadores con unos arbolitos hasta de 8 metros, y si en el enlace que es el canal cristiano a nivel mundial, aparece la Navidad, aparecen los adornos y tienen los pesebres y todo el cuento, entonces si ellos lo hacen en el enlace que es el canal cristiano del mundo, entonces es normal, es legal. Imposible que ellos no sepan todo eso. Déjeme decirle que lo que yo estoy investigando aquí y he investigado no tiene un solo aval en la Biblia. Es más, la Biblia entera condena todas esas actividades. La Biblia entera condena todas esas actividades, aunque lo hagan en el nombre de Cristo, aunque lo hagan en el nombre de Dios, la Biblia condena todas esas festividades paganas, diabólicas, sensual, comercial y sentimental. Y si la Biblia condena todo eso, entonces ¿qué pasa con los demás que la están celebrando? ¿Qué pasa con los pastores que permiten eso en sus casas, en sus iglesias? ¿Qué pasa con los ministros evangélicos? ¿Qué pasa con ellos? Porque si muchos son teólogos y teólogos profesionales, teólogos salidos del seminario, ¿será que en el seminario nunca les enseñaron lo que yo he podido comprender, lo que a mí se me ha podido revelar por medio de investigaciones exhaustivas? Ellos deben conocer eso. ¿Por qué no lo practican entonces? Nada de lo que estoy diciendo aquí, oígase bien, me lo pueden rebatir bíblicamente, porque la Biblia condena
todas las festividades diabólicas y sensuales que el hombre está celebrando hoy, así sea que la hagan en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y la Biblia dice que el diablo se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y si Satanás tiene poder para disfrazarse como ángel de luz, para disfrazarse como un ángel hermoso cuando ya una gran fealdad, si él tiene poder para tomar el templo de Dios y sentarse y hacerse pasar como Dios, entonces ¿qué pasa? No podemos estar permitiendo, óigase bien, en estos postreros tiempos, cuando Cristo ya viene por su iglesia, no podemos seguirle impidiendo a la gente que tenga el conocimiento, porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A mí me importa un comino que la gente no venga a mi iglesia, me importa un comino que la gente no se congregue, pero por lo menos cumpliré con el propósito de Dios, y es de dar a conocer lo que la Biblia revela, lo que la Biblia enseña como prófano, como diabólico, como sensual, como diabólico. Entonces, si la Biblia enseña que las festividades, que lo que la gente celebra es paganismo, yo voy a predicar eso. Hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, y ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. ¿Qué está pasando? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte y perdición. Por muchos siglos se ha dicho que Jesucristo debe gobernar el corazón de todo ser humano, que Jesucristo quiere entrar a la vida de todos los seres humanos. Ha dicho: yo estoy a la puerta y llamo, el que abre la puerta yo entraré a él y él cenará conmigo, lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo así? Si Jesucristo mismo ha dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Jesucristo mismo ha dicho, y hace bien, el que dice que cree en mí debe andar como yo he andado. ¿Y cómo anduvo Cristo? En idolatría. Cristo al único que le prestó adoración, al único que prestó reverencia, fue al Padre Todopoderoso. De allí en adelante no se arrodilló a ningún objeto animado o inanimado. Entonces, ¿cómo es posible que día tras día, año tras año, el ser humano, con el cuentico ese de que mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Diosito y papito Dios, entonces celebran una cantidad de habichurías que supuestamente tienen el nombre de Dios, o pueden venir con la etiqueta de Cristo, pueden venir con la etiqueta del Espíritu Santo, pueden venir con la etiqueta de la sangre de Jesús, pueden venir con cuanta etiqueta celestial se parezca, pero Dios no está de acuerdo con ningún tipo de fetichista, con ningún tipo de fetichismo, con ningún tipo de idolatría. Dios no está de acuerdo y nunca estará de acuerdo. Las festividades de diciembre no se las inventó Dios, se las inventó el mismo diablo en persona, se las inventó Satanás. ¿Haciendo uso de quién? De la mente de hombres hipócritas, haciendo uso de la mente de hombres avarientos, codiciosos, de hombres que tienen el entendimiento entenebrecido, que conociendo lo bueno no lo practican, conociendo la verdad no la enseñan, ocultan a la gente el señorío de Jesucristo. ¿Cómo vamos a convertir a la gente a Jesucristo si nosotros estamos practicando lo mismo? Si en la casa del pastor hay un arbolito, ¿cómo va a decirle el pagano que no lo tenga? Si en la casa del pastor colocan las velitas de Navidad, ¿cómo va a decirle al pagano que no las ponga? Las coloca el pastor, las coloca el pagano, las coloca el cura y todo el mundo las coloca. Y como es en nombre de Dios, todo es permitido. ¿Qué tal pues que se apareciera el diablo por allí en cacho y rabo y dijera: esas velas son para mí? Todo el mundo sale corriendo. No, pero es en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, y todo el paganismo sensual, animal y diabólico que circunda este planeta llamado Tierra se hace en el nombre de Dios. Y vamos a ver en el día del juicio, porque muchos van a decir: Señor, Señor, en tu nombre celebramos la Nochebuena, en tu nombre prendimos velita, en tu nombre nosotros celebramos esto, en tu nombre, Señor, hicimos esto, hicimos milagros y una cantidad de cosas en el nombre de Jesucristo. Y más sin embargo el Señor Jesucristo le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí a ustedes, nunca. ¿Qué está pasando entonces en este planeta llamado Tierra? Por eso la palabra, vuelvo y repito: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Yo sé que estos temas a mí no me van a hacer famoso. Yo sé que estos temas no me van a traer gente así a
que me sigan y a decir, este es el pastor que nosotros esperamos. A mí me importa un comino que la gente no venga a la iglesia, pero a cada uno le va a quedar en la conciencia que un día alguien les predicó esta cosa. Les va a quedar en su conciencia. No, los predicadores están escogiendo los temas para hacerse famosos. Están escogiendo los temas para que la gente los persiga, los siga, los apetezca. Yo sé que a mí nadie me va a apetecer con unos temas como esto. Más bien bronca me van a coger. Ese pastor es fanatista, es un fanático religioso. Ese pastor como que le falta estudio, no conoce la Biblia. Venga pues y hablemos de Biblia aquí. Debería colocar aquí un programa pregunta y respuesta, y de pronto voy a colocar un programa pregunta y respuesta de 1 hora para que el amado radio oyente llame y pregunte sobre todo lo que quiera preguntar. Y vamos a ver, yo no me la sé toda, pero por lo menos yo sé que Dios no me va a dejar mal delante de cualquiera que me haga cualquier pregunta. Si no se la puedo responder, se la dejo en veremos y se la investigo y después le doy la respuesta. Pero de eso se trata. Necesitamos proclamar la palabra de Dios tal y cual como Cristo la proclamó. A Cristo mucha gente lo siguió en la antigüedad, pero llegó un tiempo en que comenzó a predicarles palabra, pura palabra celestial, y mucha gente no la entendió. Y les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Ofendieron a los judíos porque dijeron, ¿quién es este que nos va a dar de comer su carne? Y les dijo, si no bebéis mi sangre y coméis mi carne, no podéis entrar al reino de los cielos. Y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde aquel momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él porque la palabra les pareció dura. Y esta palabra tiene que ser dura para usted, que ha estado malgastando su dinero, ha estado ofendiendo a Dios, celebrando cosas que usted ni siquiera conoce el origen de eso, que porque su abuela lo celebró, su bisabuelo lo celebró, su tatarabuelo lo celebró, y porque todos los diablos de la antigüedad lo han celebrado, usted y toda su familia lo han venido celebrando también, porque el pastor lo celebró, usted lo celebra, porque el cura lo permite, usted lo permite, que porque el presidente lo dictó, usted lo aceptó. No, señor. Aquí necesitamos someternos a la voluntad de Dios y botar el paganismo a la basura. Es lo único que nos va a dar entrada al reino de los cielos. El Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Postrarse ante un arbolito, postrarse ante un pesebre, postrarse ante un fetiche, muñeco, llámese virgen, llámese santo, lo que sea. Postrarse ante toda esa bichuría del infierno. Es idolatría, es fetichismo y es paganismo. Y Dios está en contra de todas las costumbres paganas. El Señor anda buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra espíritu significa ser incorpóreo, ser sobrenatural, incorpóreo. Dios es espíritu, no tiene cuerpo, no tiene retrato. Aunque se reveló en las personas de Jesucristo, la esencia original de Dios no es el cuerpo de Jesucristo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hay demasiada gente que quiere conocer a Dios o dice que conoce a Dios, pero no le conocen. ¿Qué tal? ¿Qué tal un poco de gente llamarse evangélicos y todavía celebrando arbolitos, todavía celebrando pesebres, todavía prendiendo velitas? Son cosas impresionantes. Y están convencidos en su falsa cosmovisión de que Dios está de acuerdo con eso. Investigue las Escrituras. Investigue, saque tiempo, en vez de estar viendo telenovelas y películas de toda índole, váyase a una biblioteca pública y comience a buscar todos los libros históricos sobre las cosas que son, que han sido de grande calibre en nuestro sistema mundano, terrenal. ¿Y cuáles fiestas son las más populares? Diciembre. Hay 2 fiestas que son las 2 fiestas más horripilantes y abominables, diciembre y lo que le llaman Semana Santa. En diciembre se largan a lujuria, se largan a borracheras, a orgía, y viene el mes de marzo y abril y se vuelven santicos. Ya nadie bebe más. Ya nadie bebe más, ya nadie anda en la calle, ya nadie hace una cosa, y ahora sí, hipócritas. Y cuando termina lo que llaman Semana Santa, ahora vuelven a su misma vida y con más desenfreno todavía. ¡Qué hipocresía tan impresionante! ¿Por qué no siguen siendo los mismos desenfrenados de siempre los 365 días del año? Jesucristo quiere gente convertida y no gente convencida del paganismo. Allí está. Ahora van a decir, no. Mija, apague ese radio porque ese tipo está fuera del contexto. Ese tipo le falta estudio. Diga lo que le dé la gana decir. Pero lo único cierto es
que si usted apaga ese radio ahorita mismo, usted le rendirá cuenta de todas maneras al Padre Celestial en el día que Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta palabra es verdad. Yo no me he inventado nada de esto. No me he inventado nada de esto. Yo nunca supe de esto si Dios no me hubiese llevado a investigar el origen de la natividad, a investigar el origen de todos los adornos, de todos los diablos que se inventaron estas cosas que ha causado la ruina, la muerte, la miseria de cientos de miles de millones de personas yéndose al infierno por montones. Diciembre. Vamos a mirar lo que significa el mes de diciembre. Aquí tenemos ya el siguiente subtítulo y con este título miramos un poco. El calendario existieron en el planeta y sobrevivió el calendario gregoriano, el calendario solar y el calendario lunar. Pero miremos el calendario gregoriano. Diciembre, mes último y más festivo en el calendario gregoriano. Tiene 31 días. Diciembre era el 10º mes antes que existiera el calendario gregoriano. Era el 10º mes antes que existiera el calendario gregoriano. Repito esto, no me lo inventé yo. Diciembre era el 10º mes antes que existiera el calendario gregoriano. Y en latín se pronuncia decem, que significa 10 o décimo. Repito esto, diciembre. En latín se pronuncia decem, que significa 10 o décimo. En el calendario romano, pero se conservó el nombre en el actual ajuste, entre comillas, en el actual ajuste del calendario gregoriano, inspirado por la Iglesia Católica Romana. Es decir, legalmente diciembre no es el 12º mes del año solar. No es el 12º mes del año solar. Es el 10º mes del año. Esto quiere decir que es una fecha ficticia, falsa, hipócrita y arbitraria, la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Ninguna reseña histórica ha podido ni podrá jamás descifrar el mes en que nació el Señor Jesús. Y peor, nunca jamás podrán comprobar el día exacto de su nacimiento. Todo diciembre es una especulación comercial, religiosa y sentimental del catolicismo que desde tiempos antiguos anda comercializando con el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Ahora sí me van a linchar. A mí me gusta leer estas cosas así en cámara lenta, para que no se me trabe mucho la lengua, para que el amado radioyente pueda comprender todo este mamotreto de cosas. Ahí está. Diciembre. Su nombre original es decem, que significa 10 o décimo. Es el 10º mes en el calendario romano. En el calendario romano es el 10º mes, pero los católicos le hicieron un ajuste, y como todo viene de allá de Roma, le hicieron un ajuste al calendario romano y cogieron diciembre y lo sacaron de ser el 10º mes y lo colocaron como 12º, o sea, el mes 12. Pero diciembre significa 10 o décimo. 10 o décimo. Si diciembre significa 10 o décimo, ¿de dónde sacaron que en el mes de diciembre es el último mes del año y es el mes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Le tengo esa noticia. ¿Quién se inventó eso? ¿Con qué propósito se inventaron eso? Nosotros hemos nacido en un sistema de cosas. Llegamos a nacer, llegamos a este mundo y cuando nacimos ya existía todo el calendario romano, el calendario solar, el calendario lunar ya estaba en vigencia. Y comenzamos a crecer celebrando todo lo que el calendario dice que hay que celebrar.
El calendario nos dice que el lunes es festivo y nadie se pregunta qué festivo es. No, los grandes festivos del calendario, todos, por no decir algunos, son en contexto religiosos inventados por la Iglesia Católica. El mes del Padre o el Día del Padre, consagrado a San José, el marido de María. Ese día no se lo inventó Dios, se lo inventó la Iglesia Católica. El mes de la Madre o el Día de la Madre, el mes entero, consagrado a la Virgen María, y todo mundo lo celebra. ¿Quién se lo inventó? La Iglesia Católica. El mes de los ahijados, ¿quién se lo inventó? La Iglesia Católica. El mes de los enamorados, ¿quién se lo inventó? El paganismo europeo y norteamericano. El mes de que, bueno, todo el mundo está lleno de días y días y días festivos. Pero le aseguro que en ninguno de esos días festivos Dios está de acuerdo. Yo una vez tuve en mis manos un calendario católico, y los 365 días, según ese calendario, estaba dedicado a 2 o a 3 santos. A 2 o a 3 santos. Dije yo, oiga, pero no dejaron ni un solo día libre de ningún santo. Todos los santos días del calendario gregoriano o del calendario solar, que es por el cual nos estamos rigiendo, todos los 365 días están consagrados a 2 o 3 o 4 santos católicos. Y dígame a mí, ¿es que los católicos son Dios? Ahora no me estoy refiriendo a la gente católica, a los que dicen ser católicos, porque el 99% de la gente que dice ser católica ni siquiera saben qué significa ser católico, ni siquiera saben a qué es lo que están defendiendo, ni siquiera saben, ni siquiera se imaginan qué clase de institución es la que los está explotando a ellos. Y algún día lo van a saber, y Dios quiera que lo sepan para que escapen por su vida. Óyase bien. Es un imperio de lucro, es un imperio de ambición, es un imperio de poder. Y lo más triste y lamentable es que lo hacen en el nombre de Cristo Jesús, lo hacen en el nombre de Dios. Si la católica se enriqueciera en el nombre de Satanás, seguro que no sería imperio, pero lo hace en el nombre de Dios, y por hacerlo en el nombre de Dios tiene subyugado a más de medio mundo. Allí está. Y hay muchas cosas que el amado radioyente va a comprender a medida que el tiempo vaya pasando y Dios nos vaya dando más luz para seguir con este tema sobre el cristianismo versus el paganismo. Allí está. Diciembre pagano. Un mes donde se toma el nombre de Dios como un método comercial. Se comercializa con el nombre de Dios de una manera tan espantosa. Se comercializa con el nombre de Cristo. Se comercializa con el nombre de Jehová. Todas las festividades desde el mes de noviembre hasta la mitad de enero, porque viene la fiesta de los Reyes Magos. Oiga, hasta eso celebran. Eso se llama fetichista, idolatría. Los Reyes Magos, el 6 de enero, y de allí para allá viene el carnaval de negros y blancos, allá en, ¿cómo se llama eso?, en Pasto, en Tumaco, viene el carnaval de Río de Janeiro, vienen los carnavales de Barranquilla, los carnavales de Cartagena, y eso va terminando en el mes de febrero. Y vaya, pregunte quiénes son los participantes, todos son católicos. ¿Está Dios de acuerdo? Cuando a mí la Biblia me dice que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Y si Dios es Dios de orden, nunca estará de acuerdo con los festines aberrantes que el ser humano se da día tras día, y peor, en su nombre, cuando el mandamiento santo y bendito dice: no tomarás en falso el nombre de Dios, no tomarás en vano el nombre de Dios. Vaya, vea.
Y a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir mirando todo lo que se hace en el nombre de Cristo en el mes de diciembre. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de este planeta llamado Tierra, loco, sensual y diabólico, que se está prestando para irse rumbo al abismo, al precipicio de la oscuridad, de donde muchos no saldrán por los siglos de los siglos. Porque Dios está mostrando su palabra. Está hablando por medio de sus profetas, sus predicadores, y mucha gente parece que se burlan del mensaje de Dios. Y terminamos con esto que dice: la temporada de Navidad, que culmina el 25 de diciembre, ha tomado algunas cosas de la naturaleza festiva de los Saturnales, una fiesta romana celebrada en esta época del año en honor del dios Saturno. Esto quiere decir que el mes de diciembre, desde su origen, es un mes dedicado al dios griego Saturno. Óyase bien, vuelvo y leo esto en cámara lenta. Es una fiesta, óyase bien. El mes de diciembre es una fiesta que desde su origen es un mes dedicado al dios griego Saturno. No es una coincidencia que diciembre esté consagrado como el último mes del año. Esto fue fabricado por el Imperio Católico Romano para conservar sus intereses religiosos y económicos. Lo hicieron a propósito para que todas sus festividades religiosas y paganas coincidieran con sus fechas. Es decir, el calendario que nos rige es un cronograma de actividades del Imperio Católico Romano Gregoriano, y más de medio mundo sigue al pie de la letra todo lo estipulado por este calendario solar, fabricado por los patriarcas del Imperio Católico Romano según mis investigaciones. Allí lo tiene. Allí lo tiene. ¿Usted sabe desde dónde viene el Imperio Católico Romano? ¿Desde dónde viene funcionando? Viene desde el primer siglo, desde el primer siglo después del nacimiento y muerte de Jesucristo. Un siglo equivale a 100 años. Y fue en el año 140 y tanto o 130 y tanto donde el fulano llamado Constantino, un emperador romano diabólico, se autoproclamó cristiano. Y como era el emperador de la época, era el rey de la época, imagínense, si en este momentico el presidente Uribe se levantó a decir que es evangélico, ¿qué van a decir los senadores? Si el presidente Uribe dice que es evangélico, pues todos nosotros somos evangélicos. Y todo el Senado y la Cámara Alta van a decir, si el presidente es evangélico, nosotros somos evangélicos. Y el presidente dice que a partir de esa fecha la iglesia evangélica es la iglesia oficial de Colombia. ¿Qué cree que va a pasar allí? Todos los colombianos se van a volver evangélicos aunque no sean convertidos al Señor. Este fulano Constantino, el emperador de la época, se autoproclamó cristiano. Y por haberse autoproclamado cristiano, todos los senadores de la época, su cámara alta, su cámara baja, todos ellos, los príncipes de la época, se volvieron cristianos, entre comillas. Allí nació la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Después de perseguir a la Iglesia cristiana por muchos años, después de matar cientos y miles de evangélicos creyentes y convertidos al Señor, después de tantos crímenes y holocaustos impresionantes, el emperador se volvió cristiano, entre comillas. Allí nació el Imperio Católico Romano. Y eso es lo que usted está defendiendo. Un imperio de muerte, un imperio de destrucción, un imperio de ruina, un imperio de saqueo, un imperio de hurtos, un imperio de secuestro, un imperio de desapariciones, un imperio lleno de ambiciones, de codicia, un imperio hipócrita.
e hipócritas son los que fundaron esa institución. Hipócritas son los que dicen ser de esa institución, porque vaya vea, dicen que son católicos, creyentes, cristianos, y vaya vea, ¿qué son? Criminales, asesinos. ¿Quiénes son los grandes narcotraficantes del planeta llamado Tierra? Católicos. ¿Quiénes son los grandes terroristas del planeta llamado Tierra? Católicos. ¿Quiénes son las grandes rameras, los grandes brujos espiritistas? ¿Quiénes son? Católicos. ¿Quiénes son los grandes sicarios del planeta llamado Tierra? Católicos. ¿Quiénes son los terroristas? Católicos. ¿Quiénes son los grandes usureros, los grandes embusteros? Católicos. ¿Quiénes son los dueños de grandes prostíbulos? Son católicos. ¿Quiénes son los dueños de todas las oficinas de aborto, ¿cómo le llaman eso? Los laboratorios de aborto, las clínicas de aborto? ¿Quiénes son? Católicos. Y están convencidos que Dios está de acuerdo con sus crímenes de aborto. Están convencidos que Dios está de acuerdo con sus tráficos de droga. Están convencidos que Dios está de acuerdo con sus tráficos de armas, con sus tráficos de toda índole. Están convencidos que Dios aprueba su habichuría. ¿Quiénes son los grandes gobernantes de la tierra católico? ¿Quiénes son los grandes reyes de la tierra católico? ¿Quiénes son los presidentes de la tierra católico? Vaya, pregúntele a Chávez de qué religión es y él va a decir que es católico. Vaya, pregúntele al presidente del Ecuador, a Correa, de qué religión es y va a decir que es católico. Vaya, pregúntele al presidente de Bolivia de qué religión es, católico. Vaya, pregúntele a todos los presidentes del mundo de qué religión es y la gran mayoría le van a decir que son católicos. ¿Y cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven? ¿Cómo maltratan a los ciudadanos de la nación? ¿Cómo los explotan? ¿Cómo los exprimen? Cada vez empobrecen al pobre, cada vez el pobre más pobre vive en más miseria y cada vez el rico se enriquece más. Vaya, pregúntele a los grandes terratenientes del planeta llamado Tierra si son católicos y van a decir que sí. A los grandes ricos, archimillonarios, todos van a decir que son católicos. ¿Y cuánta gente se muere de hambre a la vuelta de las casas de ellos? ¿Cuánta gente se muere de enfermedad, de locura, de demencia, por el frío de la calle, por el hambre?